La identidad, ¿qué es? La propia identidad. ¿Qué es eso? ¿Realmente sabes lo que es tener tu propia identidad? ¿Sabes hacia dónde deberías ir para conseguirla, para encontrarte con ella realmente? Hoy voy a hablar un poco de esto muy rápidamente, pero de una manera que espero que te sirva para reflexionar en cómo estás en este momento en relación a cómo te identificas contigo mismo o contigo misma de muchas maneras. Estoy hablando en general la identidad tuya en todos los aspectos, pero primordialmente en saber si de verdad tú en este momento sientes que sabes quién eres y cuál es esa identidad que a ti como ser único de verdad te caracteriza. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión, en este nuevo video aquí en Vida con Equilibrio, donde te comparto temas de interés para nuestro crecimiento personal, nuestra despertar de conciencia y nuestra conexión espiritual. Desde mi experiencia, desde mi conocimiento, recuerda, si es por primera vez que estás aquí, mi nombre es Gledys García, bienvenido, bienvenida, recuerda suscribirte, darle like si te gusta este video y dejarme tus comentarios acerca de el tema de hoy, que me encanta leerlos. Bueno, por aquí tengo mis anotaciones y fíjate, ¿qué es? Vamos a empezar por decir que no es la identidad propia, que no es lo que la gente dice, es que tiene que conseguir su identidad, ¿sí? Eso yo lo llamé acá el identidad personal o identidad propia, hazte libre. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos, la mayoría diría yo de las veces, en nuestro camino, en la búsqueda de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué realmente queremos hacer, o cómo conectar desde nuestra verdadera esencia hacia toda esta experiencia que nos da la vida. Nos enfocamos en lo que no es realmente tu propia identidad, en lo que es nuestra propia identidad. Entonces, voy a comenzar listando una listica que coloqué acá, que me pareció muy importante, porque yo creo que al definir lo que no es, o darte ejemplos, mejor dicho, más que una definición de lo que no es, así estás más claro en lo que, hacia dónde voy encaminando el tema. Bueno, tu propia identidad no, vamos a decir, depende de las siguientes cosas. En las siguientes cosas que te voy a nombrar es precisamente donde, bajo mi concepto, mi nivel de conciencia de ahora, de lo que yo entiendo y lo que me identifico también en mi experiencia en la vida, por lo que mis experiencias personales, te puedo decir que la identidad propia no depende de tu nacionalidad, no depende de la lengua que hables, ni siquiera de la lengua materna que tengas. No depende de tu religión, de ningún dogma, de nada en lo que creas, que sea, vamos a decir, algo con lo que creciste y con lo que estás incluso en este momento y vas y practicas eso. Tampoco tu identidad propia o personal depende de eso. No es eso, tú no eres eso. Tus facciones o vamos a decir tus características físicas, toda esa parte corporal, el que si eres bello o bella o no eres o tienes ciertas características de colores y de la región y de la mezcla, tampoco tu identidad propia depende de eso. La identidad tampoco es un estilo de vestir que es que eso es parte de su identidad, por eso se viste así. Tampoco es, como te dije, el color de tu piel y tampoco es lo que hizo tu familia, tampoco es todo lo que tus ancestros decían, han dicho o han pasado de generación en generación. Esa no es tu identidad propia, ¿sí? Esos son todos esos, incluso tus circunstancias de este momento y por las que has pasado, no te define como tu propia identidad, las circunstancias que pasen. Tu trabajo, tu título, lo que has estudiado, tampoco es tu identidad personal, propia, no lo es. Entonces, la identidad no depende de nada de eso, de nada de eso. ¿Y por qué coloco hazte libre? Porque una vez que tú te das cuenta que eso no es tu identidad, entonces vas a ir por el camino, cuando nos damos cuenta, vamos hacia el camino donde sí podemos
sobre todo en esos tiempos de donde pues pasamos por esas etapas donde estamos más jóvenes y queremos como que a ver, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Más que qué soy yo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nos hacemos las preguntas a nivel de la ciencia, la pregunta es ¿qué soy? ¿Qué somos? Y entonces ahí nos definimos, ¿no? A nivel científico, a nivel de la ciencia, de que somos humanos y tenemos un cuerpo así y estamos compuestos de esta manera y tenemos estas clasificaciones, etc. Pero eso no es nuestra identidad. Nuestra identidad va mucho más allá de todo aquello que cambia constantemente alrededor de nosotros, incluso de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está cambiando células todo constantemente, nuestro cuerpo va cambiando a medida que vamos avanzando en edad, ¿verdad? Y de hecho estamos muriendo en cada respiro, en cada instante estamos nosotros, en nuestro cuerpo las células se van desvaneciendo de alguna forma, vamos a decir. Entonces eso provoca un cambio en nuestro cuerpo. Entonces si te identificas con solo la parte física tuya, con lo que ves en el espejo físicamente, cuando cambies, cuando eso cambie, el cuerpo, entonces ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a cambiar de personalidad porque ahora tienes otro cuerpo? ¿Sí? Entonces como no tengo cuerpo de 17 años cuando pesaba, no sé, 45 kilos, entonces ya yo dejo de ser Gladys, la de la personalidad, no del nombre, porque ni siquiera nuestra personalidad propia o nuestra identidad, mejor dicho, no personalidad, si lo he dicho antes me equivoqué, es identidad, tampoco es tu nombre, ese nombre te lo pusieron. Entonces, todo lo que está afuera que va cambiando, porque incluso tu nacionalidad la puedes cambiar en cualquier momento. Tu país puede estar cambiando en muchos aspectos que ya no te identificas con eso, ¿sí? Entonces, es lo mismo que la religión o las religiones. Puedes estar creciendo en una religión o en un dogma o en lo que sea que creas o una filosofía de vida, pero tu personalidad no depende de esa creencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso puede ir cambiando. Todo eso puede ir cambiando. Ahora, ¿de qué sí depende el llegar a identificar esa identidad en ti, esa identidad personal? Es conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma. Es ver qué es lo que te apasiona. Durante todo el camino vas identificando las cosas que te resuenan. Cuando digo el camino, es el camino de la vida. También es lo que sabes, empiezas a reconocer, empiezas a conocerte y empiezas a hacer a ser como, ¿cómo se llama esto? A ser consciente de ese potencial de capacidades que tú tienes. Por ejemplo, cuando empiezas a intentar hacer una pintura y te das cuenta que sí lo logras hacer y que tienes tus capacidades, tus habilidades para hacerlo. Cuando hablas de cierta manera y te das cuenta que tus opiniones propias que vienen desde tu ser, no desde cumplir con una creencia o lo que decía la familia o lo que dice la familia hasta ahora, no, sino tu propia opinión desde lo más adentro de tu ser y la compartes y te escuchas, ahí comienzas a ver quién eres tú realmente, esa es tu identidad. Y también la identidad, pues, podemos verla desde nuestras acciones, pero desde esas acciones que tomamos o que hacemos desde una coherencia mente-corazón. Porque cuando nos basamos en que, es que yo soy, esta es mi identidad, en todo eso que te hablé de que no, realmente no es lo que nos puede definir como una propia identidad, entonces, ¿qué vas a hacer cuando cambia? ¿Cómo vas a hacer para accionarte desde algo que ya cambió para ti o eso cambió y ya te derrumba la base anterior y ahora qué vas a hacer? ¿Cambiar tus acciones de acuerdo a cómo todo lo de afuera cambia? No, porque tu esencia, cuando una vez que conectas con ella y la descubres, que te das cuenta de tu identidad personal, en tu propia identidad, ahí tus acciones van basadas en eso que ya sabes que tú eres. Entonces no está amarrada a lo que digan los demás, no está amarrada a un estilo de vestir o un estilo de lo que tienes que decir por el rol que tú tienes, ¿sí?
sino en lo que tú realmente, en lo que a ti realmente te hace sentir identificado, identificada. Entonces tus acciones hablan mucho más de quién verdaderamente tú eres, cuando de verdad la haces con una coherencia mente-corazón. Si tú estás en un momento crítico y actúas desde tu propia identidad, y si esa propia identidad en esa acción se refleja como un alejamiento de esa persona, o como un voy a tomar algo y voy a agredir a esa persona, o cuando estás en otra situación donde dices no, pero yo prefiero, o sea, ¿por qué no me puedo aprovechar ahorita que estoy en este trabajo y puedo, vamos a decir en términos generales, cometer un acto de corrupción porque se me hace fácil acá? Eso es parte de tu verdadera esencia, ¿sí? Eso porque nace desde adentro de ti, sobre todo si lo estás haciendo con tu propia convicción, ¿sí? Es tuya la decisión. Entonces nuestra propia esencia, nuestra propia identidad va realmente más allá de lo que va cambiando durante toda nuestra vida. Por eso no podemos identificarnos con la bandera del país donde nacimos, con en el buen sentido de no es que lo vas a rechazar, pero que eso no sea lo que te define, lo que te defina. Porque cuando cambian la bandera, ¿qué vas a hacer? Y mira que muchos países las han cambiado. Cuando la situación de tu país, o cuando tu país cambia por muchos años y te das cuenta que tú con esa nacionalidad no te puedes identificar con cierta parte de la historia de tu país, porque no eres tú, no te identifica como esencia. Lo mismo con lo del estilo de vestir. Bueno, no, es que como yo soy ingeniera, entonces yo me tengo que vestir siempre de una misma manera, porque si no voy a parecer otra cosa que no es lo que yo soy, ¿sí? Me explico, son esas cosas cambiantes. Es lo mismo que seguir haciendo cosas repetidas y repetidas y repetidas y repetidas de acuerdo a lo que nos han dicho siempre, o por donde nos crecimos, nos desarrollamos. Entonces es mucho más allá que algo externo, es mucho más allá que algo que nos dijeron nuestros padres que éramos, y es mucho más allá que el equipo de pelota, de fútbol o de béisbol que eres fanático, o que tú siempre has pertenecido, en el sentido de que los admiras. No estoy hablando que todo eso sea malo, estoy hablando de que eso no nos define en nuestra identidad, ¿sí? Ahora, nosotros, para ir un poco más allá antes de terminar el video, es ¿qué debemos hacer para realmente conseguir nuestra propia identidad? ¿Y por qué toco este tema? Porque es bien interesante, pero muchas personas durante su desarrollo en la vida y crecimiento, no solamente los jóvenes, incluso personas adultas que han tenido que estar en situaciones donde soy de aquí, pero vivo acá y me voy a mudar para allá, ¿sí? O en el caso mío, por ejemplo, que he vivido en tantos países por temas de mi profesión, y entonces, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Sigo siendo yo, y esta yo va cambiando a medida que va teniendo más coherencia mente-corazón para elegir y decir esto resuena conmigo, esto ya no resuena conmigo, y esa es mi verdadera identidad. Entonces también es preguntarnos quién soy, porque cuando no nos preguntamos quién soy, estamos cayendo en el qué soy, y ahí es donde nosotros nos identificamos mucho, es con nuestro cuerpo, con nuestra belleza, con que si somos los más bellos, o somos de este estereotipo, porque tengo la piel así, entonces yo soy tal cosa, ¿sí? Entonces eso pues derrumba toda identidad, porque todo eso es cambiante, sobre todo hablando de nuestro cuerpo, ¿sí? Por más que queramos forzarlo a que sea como yo quería que fuera, como yo venía siendo hace 20 años, 30 años, ¿sí? Por más que quiera forzarlo, el cuerpo está cambiando. Y esa ya no podría ser tu identidad, porque no te sientes tú si solo te identificas con el cuerpo, o con cualquier otra cosa que sea externa a tu ser, a tu verdadera conexión contigo mismo, a tu esencia o contigo misma. Ahora,
¿Cómo se cultiva una identidad? Yo voy a leer esto aquí que conseguí, o sea, no lo conseguí literal, lo escuché y me resonó mucho y lo puse con mis propias palabras. Lo he escuchado de varios filósofos y también incluso con debates entre científicos, filósofos y psicólogos, y me parece muy interesante. Entonces yo escribía en mi manera lo que yo, primero por supuesto lo que yo tengo en mi entendimiento y lo que me resuena a mí, y tomé algunas cosas de esas charlas que he visto de muchas personas y que me resuena muchísimo y lo puse con mis propias palabras. Entonces, la identidad se cultiva a medida que nosotros, que tú, que me estás viendo en este video, contactas con otros. Contactas con otros, con otras personas que son diferentes a ti, con culturas diferentes, con estilos de vida diferentes, con incluso personas que están en áreas geográficas que tú ni te imaginarías cómo es posible vivir ahí, ¿sí? Entonces, cómo hacen su día a día, ¿sí? Entonces, este contacto con otros, y por eso los que tienen la oportunidad o los que hemos tenido la oportunidad de viajar, de vivir en otros lados, de que son otras lenguas, de que para entendernos a veces no es tan fácil, pero después te das cuenta que puedes tomar muchas cosas nuevas y puedes limpiar también algunos malos entendidos en relación a muchas cosas de dónde tú vienes, de dónde tú creciste, realmente pudiéramos estarlo tomando desde una perspectiva, no quiero decir que estaba equivocado, pero una perspectiva particular y no te dejaba ver más allá. Entonces se cultiva una identidad a medida que conoces, que amplías el universo por donde recorres tu camino con otras personas y ves no solo en historia, sino culturalmente y en estilo de vida y en comunicarte y en hacer contacto con estas otras personas de otros lados del mundo, alimenta muchísimo, te da herramientas para que tú sepas tener más coherencia, para que tú empieces a decir, bueno, a mí me parece que yo resueno más con esto de acá, esto de allá, y empiezas a darte cuenta quién realmente eres tú y en tu esencia. Entonces, aquí yo coloqué que así, cuando ampliamos el universo de contacto con otras personas, nos alimentamos porque damos la oportunidad, como te dije, de escoger realmente, nos damos la oportunidad de escoger realmente lo que nos resuena y no es lo que digan mis padres o digan los ancestros, ¿sí? O digan, no sé, es que yo soy de latina, americana, entonces yo tengo que comportarme de cierta manera. No necesariamente es así. Entonces, viendo todo esto y así tengas la religión que tengas, así creas en lo que creas, incluso en mi caso que hago yoga, he estudiado para yoga, me gusta adentrarme un poco en la filosofía del yoga, eso tampoco me define, porque va más allá de cualquier cosa que como humanos hayamos creado. Eso está dentro de ti, es aquel espacio, como nuestra propia identidad se va forjando en un espacio que es intocable, que solo lo sabes tú, y desde ahí actuamos, ¿sí? Entonces, esa experiencia de compartir con otros nos ayuda a descubrir nuestra propia identidad. ¿Por qué? Porque nos hacemos libres de alguna manera cuando ampliamos las fronteras, cuando no nos quedamos aquí encerraditos y nunca descubrimos quiénes somos, porque nos quedamos, y no lo hablo solamente que mudes de país, puede ser, ahorita con el mundo globalizado, puede ser tener contacto con otras personas, pero no tienes ni que moverte de tu casa, sino a través de internet conocer de otras culturas y conocer y contactarlas, y entenderlas e intercambiar con ellas, así sea online, ¿sí? Si no tienes la oportunidad de viajar. Ahora, ¿por qué esto es una forma que me identifico mucho y me parece que a todos nos podría ayudar? A ti te podría ayudar y por eso te lo traigo y lo comparto como todo acá, que es para nosotros crecer y despertar en conciencia. Bueno, porque una vez que tú amplías esos boundaries, esos límites, no solo físicos en que te traslades a otros lugares, sino el de no contacto con porque yo no soy de esa identidad, o yo no soy de esa raza, o yo no soy de esa nacionalidad. O sea, lo estoy poniendo un poco fuerte, ¿no? Pero
suponiendo que tu religión, tus creencias no te dejan o simplemente porque no has tenido la oportunidad y siempre estás en el mismo círculo. Cuando tú rompes esas fronteras, entonces te alejas de la rigidez, empiezas a ser flexible, a ver nuevas cosas y eso alimenta quién tú eres, porque te abre a darte cuenta de esa línea mente-corazón que dice, es que yo pensaba esto, pero mi corazón no me resonaba con eso. Y ahora ya me doy cuenta cuando veo esas otras múltiples, por no decir infinitas posibilidades, cuando tienes el intercambio con otras personas. Entonces es así como que estabas en un cubo pequeñito y donde cuando abres una puertica de un ladito de ese cubo y sales y ves el mundo que hay afuera, que es diferente a todas esas creencias que se supone que te definían, esa bandera, ese idioma, esa costumbre, yo no digo que eso sea malo, te estoy diciendo es que eso no te identifica, porque todo eso es cambiante y en algún momento puede ser que realmente te des cuenta que no te identificas con eso, porque tu ser es único, es propia tu identidad, ¿sí? Y al nosotros ampliar esa frontera en todo sentido para hacer todo ese intercambio y alimentarnos para darnos cuenta qué realmente nos define como persona y conectar con nuestra esencia, entonces podemos evitar muchísimas cosas en este mundo, como la violencia, como la falta de paz, porque tú eres de este país y yo soy de otro, entonces no podemos intercambiarnos en diferentes formas, la que sea, porque está esa rigidez de cosas externas que nos definen, que creemos que nos definen. Entonces, esas circunstancias de estar metidos en el cubo, que creemos que es lo que nos define, nos puede hacer tan rígidos que por eso hay discusiones fuertes, y no ni hablar de la parte política y ni hablar de la parte nacionalista por las historias pasadas, entonces tengo que seguir con esa historia porque si no, entonces yo no defiendo mi país. Miren, eso no, para muchos de nosotros no nos identifica. Yo estoy segura que en este momento que tú me estás escuchando, tú sabes que hay cosas donde tú vives en este momento y si no te has dado la oportunidad de salir físicamente o hasta virtualmente, vamos a decir online, intercambiar con otras culturas, con otras personas, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no te resuenan de ese cubo donde estás. Entonces, hazte libre de conseguir quién realmente, encontrarte contigo mismo y ver, o contigo misma, y ver quién realmente eres tú. Y tú eres el único que sabes, la única que sabes cuál es tu identidad. Y desde ahí accionarte, ¿sí? Bueno, esto es lo que te traigo por hoy. Esto me parece bien importante en todo sentido porque podemos evitar violencia no solo física, sino podemos evitar violencia filosófica, violencia de palabra, violencia incluso de odio o de cuando soy de un dogma o una religión, entonces todo lo demás está en mi contra, o entonces tengo violencia de esa parte porque si estoy metida en ese cubo, nosotros o somos enemigos del otro que no está en ese mismo cubo o ellos también nos consideran enemigos y empieza ese odio innecesario por el que la humanidad ha atravesado por barbaries y por cosas horribles que no merecen la pena. Ya tenemos un nivel de conciencia, ya tenemos una conexión espiritual avanzada y puedo generalizar, porque en estos tiempos creo que podemos generalizar como para estar cayendo en ese tipo de rigidez, ¿sí? Bueno, te dejo todo esto por acá a ver cuál sería tu opinión. Me gustaría que me dejaras aquí en los comentarios si has tenido la oportunidad de abrir esas fronteras de ese cubo en ti para buscar y ver qué realmente resuena con tu corazón y tener esa coherencia mente-corazón en tu propia identidad. Me despido, namaste y nos vemos en el próximo video o en vivo. Gracias por comentar. Chao.